¡Vamos, banda! ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, qué emoción, hoy les tenemos un programa sasasasazo, pero antes de eso yo me presento, soy su amigo personal, Bobby, y en esta serie, bonita serie que ya les gustó de Bobby sosteniendo objetos de tamaño normal, les traigo mi mouse. Ahí está, con esto muevo yo mi computadora. Es sugerencia de mi querido Vasco. Que, por cierto, ¿cómo estás, Alejandro Vázquez Espilicueta, mi precioso y bello abogado rioplatense? Muy bien, muy bien. En esta serie que tenemos con el corsario de Mirá el ego descontrolado de Bobby, ¿te fijaste que dijo que era un programa sasazo porque lo preparó él? Y después dijo esta serie tan bonita que ya les gustó tanto de algo que pensó él. Mira, si yo no me aplaudo, nadie me va a aplaudir. Es una cosa... Está al borde de ser insoportable. Si no fuera adorable, sería insoportable. No se pone Roberto, se pone podcast herejes. Soy yo soy el podcast. ¿Te das cuenta? O sea, tú te quedarás todo el dinero y tendrás todos los derechos, pero el podcast soy yo. Pero yo estoy muy contento porque este tema lo teníamos programado hace como, no sé, ¿cuánto? ¿Un año y medio? Yo no me acuerdo, yo no me acordaba. Es que lo teníamos como David Koresh y los Davidianos. Y cuando salió un documental, después hablaremos sobre Waco y nos debatimos, decimos, ¿lo hacemos? ¿No lo hacemos? Va a parecer que nos estamos montando. Y la verdad que el documental trata de otra cosa, así que espectacular porque pueden ver las dos cosas y se van a complementar. Sí, justo. Si usted ya se va a ir, ya le va a dar clic a otra cosa, porque si es que yo vi el documental, es diferente. Entonces, quédese. ¿Algo más, querido Vasco? ¿Un anuncio? ¿Opinión? No, por ahora nada. ¿Hot take que quieras hacer? ¿No? No, dale para adelante. Ok, muy bien. Vamos a presentar. Dame un segundo porque esta presentación me la mandaron. Pensé que te habías olvidado de a quién te faltaba presentar. Ya era como... No, ya hubiera sido suficiente, ya hubiera sido demasiado. Te voy a presentar, querido Vasco, al Pedro Pascal de este complejo de Edipo llamado Herejes el Podcast. ¡Wow! Presentación de Luz Alfonsina, que me la mandó por Facebook. Manden sus presentaciones. Está muy divertida esa dinámica. ¿Cómo estás? Sí, eres viejo, gracias, sabroso, güey. Sí, eres... Sí, boomer. Soy muy boomer, güey. Ya Vasco lo dejó claro hoy en Instagram, por si no ha ido usted a Instagram. Vaya por favor al perfil de Vasco y ahí le van a igual demostrando lo boomer que sos. Este episodio va a salir en 2 semanas y son stories que se borran a las 24 horas. Así que no van a encontrar lo que vos estás haciendo. No le hagan caso a Vasco. Vayan al Instagram de Vasco que seguro tiene alguna otra jalada ahí. Es probable. Sí. Gran episodio el que vamos a escuchar el día de hoy de manos de nuestro querido Gigante Verde. ¿Verde? Nos la vamos... Sí, pues no te disfrazaste de Shrek el otro día, güey. Te disfrazaste de Shrek el otro día, güey. Sí, fui Shrek. Lo preparó, hizo un gran estudio y bueno, pues vamos a ver. Me encanta la fe que tienes, porque en realidad no sabes cuánto estudié, pero me tienes fe. Yo estoy seguro que lo hiciste bien y que lo vas a desarrollar bastante chingón, así que quédese con nosotros en su tema de Herejes el Podcast en domingo. Ay, qué bonito. Pues, ¿qué creen, amigos? Hoy vamos a platicar de una de las sectas que se desarrolló en Estados Unidos. Esto creo que se podría repetir para varios episodios que ya hemos hecho. La diferencia es que esto culminó con una balacera, un sitio del FBI, un incendio, y vamos a ver qué es lo que tiene que pasar para que una comunidad religiosa aparentemente normal termine así de la verga. Con 90 y pico de muertos, ¿no? Vayamos adelantándole a la gente que terminó con total, 90 y pico de muertos. Eran 72. Yo tengo que eran como 78. ¿No? Yo tengo que eran como 78. ¿Ah, ya en total? Me parece que sí, pero al final haremos la suma. Sí. Okay. Siento que es esta historia es la epítome de la religión en Estados Unidos. Entonces, déjenos después en redes sociales sus comentarios. Nos encanta que nos digan qué opinan de estas, de los episodios. Pues vamos a empezar. Como nos gusta empezar en Herejes por el principio de los cultos. Vamos a hablar de su infancia.
De algo, voy a hablar de varias infancias y va a estar feo. Chingado. No, mira, pues la religión en cuestión son los davidianos de la Rama. Pero los davidianos de la Rama no eran esta religión desde el principio. Esta historia comienza en 1885 con una persona que se llamó Víctor Tash Hutef. Él nació en Raikovo, Bulgaria, el 2 de marzo. Él en Bulgaria es atacado por una turba en 1907 y tiene que huir a Estados Unidos sin un solo centavo. Pero lo bueno es que él era un hombre de negocios y consigue trabajo casi de inmediato. Después él puede fundar Pero perdón, ¿había una epidemia de turbas en Bulgaria o por qué lo atacó una turba? No lo dijiste como pidió un taxi. Pidió un taxi y lo atacó una turba, claro, era como hoy las turbas estarán en Avenida Hidalgo. Por favor, presentarse los que tienen el documento terminado en 8. Claro, ¿cómo? Vengo a pedir asilo político porque me persigue una turba. No, pues es que yo creo que vio cómo estaba la situación en Estados Unidos y se dio cuenta de que en Bulgaria había más turbas. Uy, no, güey. No sé si es peor el chiste o lo que tardó el corsario en entenderlo. No sé cuál de las dos cosas es peor. No, es que neta no creí que fuera a hacer ese chiste, güey. Estaba muy fácil, güey. Estaba ahí. Sí, ya sé, güey. Pues hace que más turbas. Dale, entonces. En 1919, unos años después, el buen Víctor se une a la iglesia de los adventistas del séptimo día, la cual se encontraba en un periodo difícil. Si recuerdan este episodio que... Terminando que están viendo ahorita, vayan a ver nuestro episodio de los adventistas del séptimo día para recordar qué pasó. Pero pues ellos tenían una profeta, ¿no? Que era Ellen G. White, que se plagiaba un chingo de historias y tenía visiones y decía que se iba a acabar el mundo y luego decía que más adelante, pues alrededor de estos años ella acababa de morir. Justo... ¿Eso generó una cisma o qué? Sí, más o menos. Para allá vamos, para allá vamos. Ya no me acuerdo, güey. Pues mira, hay que ir a ver el episodio, Corsario. Sí, lo tienes que ir a ver. Lo tienes que ir a ver. Pues mira, hay que recordar que los adventistas del séptimo día se conformaron de cristianos. No sería un mal contenido de herejes ponernos a nosotros tres a reaccionar a un episodio nuestro. A los episodios que ya olvidamos. El primer año, ponele. Sí. Yo creo que el cringe sería real. Sería una cosa durísima. Yo la otra vez estuve buscando clips y sí me sentí bien mal sobre mí mismo. Sí. Entonces... Pues mira, los adventistas se conformaron de diferentes denominaciones de cristianos y todos compartían la creencia de que la segunda venida de Cristo estaba ya muy cerca. La postura de la mayoría de los cristianos en ese momento, según los adventistas, era que la segunda venida llegaría hasta después de 1 milenio de paz en la tierra. Esta creencia hizo que los adventistas fueran expulsados de sus respectivas denominaciones y terminaron siendo su propia iglesia. La doctrina de la iglesia adventista estaba cambiando drásticamente y se debatían aspectos fundamentales para los adventistas. Por ejemplo, si los escritos de Ellen White eran igual de esenciales que la Biblia. Hasta ahorita pues vemos que para muchos adventistas sí siguen teniendo esa misma relevancia. Este es el contexto en el que Víctor llega al adventismo. Él se convierte en un estudioso de la Biblia y de los escritos de Ellen White. Él daba clases en una escuela sabatina en la iglesia de Exposition Park en Los Ángeles. A través del estudio, y aquí es donde ya se pone chistoso, y la revelación divina, Hutef escribió un texto que tituló La vara del pastor, que suena extrañamente sexual. ¡Ay, cabrón! Okay. Este texto hablaba de los 144,000 y de que la iglesia adventista debía de regresar a las doctrinas y prácticas que estaban olvidando. Él va a la fotocopiadora, no había fotocopiadora, obviamente, hace 33 copias que en 1930 fueron entregadas a diferentes líderes de la denominación. En los próximos años, Hutef escribió que el juicio final había iniciado en 1844, tal y como se había profetizado en un inicio, pero que el juicio primero estaba investigando los casos de los muertos antes de llegar a los de los vivos. O sea, estaba en la parte de instrucción todavía, no había llegado a... Pues no sé, yo como me lo imaginé es como muy burocrático, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser Dios y el cielo
y tardarte en juzgar a los que Estaban ya se organizando murieron. las carpetas, claro, de Sí. todos esos y no podían llegar a los actuales. Sí, entonces eso es lo que estaba pasando. Entonces Hutef entonces decía que el momento en el que los vivos iban a ser juzgados se aproximaba y que si la iglesia no despertaba y corregía el camino en el que se encontraba, iba a ser juzgada como no digna de la salvación. Él explicaba que debía de haber una purificación en la iglesia preferida de obviamente para él los adventistas eran los preferidos de Dios, para que ésta pudiera continuar evangelizando de acuerdo a las escrituras. De los 33 hombres a los que les mandó su fotocopia del texto, tan solo 2 lo leyeron. Uno admitió que tan solo lo hojeó y leyó un par de secciones, mientras que el otro lo estudió a detalle para después aceptar todo lo que proponía nuestro amigo Víctor. Años después, en 1935, Hutef ya había fundado los Adventistas del Séptimo Día de la Vara del Pastor. Y aquí es cuando Víctor se muda junto con esta organización a las afueras de Waco, Texas, donde fundó lo que después se conocería como el Centro de Mount Carmel o el Monte Carmelo. Que curiosamente no es donde fue lo de la balacera después, pero ahorita lo vamos a platicar. Mientras la Gran Depresión azotaba a los Estados Unidos, la comunidad pues no le iba tan mal, porque establecieron una casa de reposo, una escuela, proyectos agropecuarios, una agencia del pueblo y hasta de empleo, y había hasta un banco. O sea, les iba bastante bien hasta eso. Los adeptos a este movimiento estaban encantados con el desarrollo de la comunidad y creían que Dios había ungido como profeta a Víctor, quien compartía viejas verdades de las escrituras y nuevas verdades que él iba descubriendo. O sea, como que lo que traían los adventistas de tener una profeta que venía interpretando la Biblia y iba teniendo como visiones nuevas, fue algo que se le heredó a este nuevo grupo. Entonces los que se iban uniendo estaban felices de mantener esa estructura de que se les dijeran cosas nuevas y ellos decir, pues chido, sí te creo. Los miembros de la iglesia sabían que el ser parte de esta comunidad iban a sacrificar su estatus social e incluso su bienestar físico, pero estaban dispuestos a hacerlo con tal de difundir los mensajes de Víctor. O sea, si entrabas a esta comunidad o te acercabas a ellos, para muchos adventistas significaba la expulsión inmediata de la denominación. Para la llegada un elemento Ajá. que estás dando, el de la fidelidad al líder, Sí. que termina siendo muy, muy, muy determinante en la conclusión de Sí. esta historia, porque realmente, a diferencia de lo que podríamos ver, por ejemplo, en grupos extremistas mormones, en este grupo había mucho amor por el líder de manera muy, te diría, voluntaria. No había una imposibilidad física de moverse en el grupo de Mount Carmel, y sin embargo la gente se quedaba. Y eso tenía que ver con esta construcción de un líder desde un lugar muy diferente al de muchas otras agrupaciones de fanáticos religiosos de los Estados Unidos. Siento que también tiene que ver mucho con que como todas las familias vivían allí, era mucho como pues los testigos de Jehová, ¿no? De no pasa nada si te vas, pero pues todos estamos aquí y pensamos lo mismo. Entonces, si te terminas yendo, pues como Sí, que... es probable que ocurriera algo de eso, sí. Sí. De hecho, ahorita un poquito más adelante les voy a platicar de algunas personas que sí se fueron, pero seguían practicando el davidianismo. Bueno, no sé cómo se diga, pero eso seguían practicando. Les sigo contando si quieren, amigos. Por favor. Dale. En este punto viene llegando la Segunda Guerra Mundial. Y para nuestros amigos, los que serían futuros davidianos, llegan algunos retos más. Porque ya habían sido expulsados de los adventistas del Séptimo Día. Y esto hacía que no pudieran hacer una objeción de conciencia para no servir en el ejército. Ya ven que... Claro, su iglesia no estaba registrada. Ajá. Sí. Pero ahí es cuando ya ellos logran registrar la iglesia y la cual toma el nombre de los Adventistas Davidianos del Séptimo Día. O sea,
para este punto ya son davidianos. Todavía de la rama no, pero ya son davidianos. Que creo que mejoró, ¿no? De la vara del pastor a adventistas... A la rama del pastor. A adventistas davidianos ya está menos feo, ¿no? ¿Y lo de davidianos de dónde viene? De David. Ah, del exactamente. David, ¿no? Sí. Mira, justo el nombre de los davidianos lo elige Víctor, que venía profetizando el mensaje del reino de David, que en pocas palabras dice que antes de la segunda venida de Cristo y del milenio, el reino de Dios se iba a establecer en la tierra con capital en Israel y que desde ahí el evangelio se compartiría con todos los pueblos. Que es una creencia que medio tienen algunas denominaciones del cristianismo, pero para ellos esta parte del reino de David se convirtió en algo fundamental. Seguramente lo vieron en sus estudios, pero para Koresh ya en un futuro era algo muy, muy céntrico, muy de su doctrina. Como que se vuelve el mantra, ¿no? De su movimiento. Sí. Sí. Pues, y los que lo abandonan, perdón, no, los adelante, que se quedan después, los que estabas comentando que se quedan después con esa ideología davidiana, terminan formando sectas muy parecidas a cualquier secta cristiana hoy en día, güey. O sea, no... Claro. Muy más pegada a lo que vemos hoy que a lo que este güey quería. Bueno, pero ¿no? eso tiene que ver con que pese a todas estas cosas que ocurrieron, el cristianismo... sobre todo en los Estados Unidos, es cada vez más extremista y no menos. O sea, haber visto las consecuencias de esto no los volvió menos extremistas, sino más extremistas. Sí, los empujó más. Y entonces les dio pautas, güey. todos se fueron pareciendo a estos que ya eran. Eso es lo que ocurre. De hecho, podría decirse que hay una mormonización o una... testigo de jehovalización de las sectas cristianas en los Estados Unidos. Jehovalización. Inventando modernizando el lenguaje. Porque la realidad es que ellos se parecen a otros porque los otros se volvieron mucho más extremos, no porque ellos hayan empeorado su posición. Son iguales desde siempre estos davidianos. Así es. Sí. A ver, síguele, mi Bobby. Pues miren, esta comunidad, como cualquier otra comunidad religiosa, necesitaba crecer. Entonces, para los 50, el amigo Víctor ya había escrito de muchísimos temas y el Monte Carmelo se encontraba ya imprimiendo y distribuyendo unas 50,000 piezas de literatura davidiana al mes para intentar reclutar nuevos adeptos. También se inició una campaña que se llamó la campaña de cacería, donde ministros davidianos visitaban adventistas del séptimo día de casa en casa para intentarlos convencer de este nuevo movimiento. O sea, ellos sabían que específicamente los adventistas del séptimo día podían ser reclutados para vivir en el Monte Carmelo. Pero trágicamente, el 5 de febrero de 1955, Víctor Hutef muere de un infarto, dejando a los davidianos sin su líder. No sabían a quién iban a seguir. Viendo la vacante, dos personas quisieron tomar las riendas del movimiento. La primera era Florence Hutef, que era la viuda de Víctor y de la que les voy a platicar ahorita. Que pues esta relación no era del todo bien vista porque al momento de su matrimonio, y bueno, también por toda su relación, Víctor le llevó 35 años. Claro. Era bastante más grande. Y pues en vida la señora Hutef ayudaba a Víctor con trabajo secretarial y era considerada un buen elemento para la comunidad. Todo esto cambió, pues apenas muere su marido. Ella convoca a cepillan. No, ella... No. Ella convoca a una junta en la que... Se la cepilla Koresh muchos años después, pero de otra forma. Bueno, me lo supongo. Pues mira, ella convoca a una junta y ella misma... en un escrito anuncia que ella va a ser la nueva líder del movimiento, que va a ser nombrada vicepresidente y además pide una pensión vitalicia. ¡Diablo, señora! O sea, no pero mames. ni siquiera fue de, oigan, vamos a... No, ella manda su carta y dice que creen. Y ahora todos yo soy... tienen que coger conmigo. Ya vamos a empezar con el desmadre. Todavía no llegamos a la cogedera, pero... No, todavía no. No, acordate que estos venían de los adventistas que tienen bastante aversión por el sexo.
Ujú. O sea, hubo... o sea, sí, porque el Koresh- cristianismo así era antes, güey. no, claro, los adventistas en particular tienen toda una idea muy contraria con el sexo. Ujú. Y ese es un cambio muy fuerte que hace Koresh a los Sí. davidianos. Oye, eso que estoy diciendo me hizo acordarme de una entrevista que le hicieron a un güey que era seguidor de Koresh, que sobrevivió. Y el güey dice, no, sí, yo al principio escuchaba que el vato decía que todas las morras con él, y de la edad que fueran. Y yo decía, ¿será Dios el que está hablando o será que este güey es un caliente? Así lo dice, güey. Y luego dice, pero sacó la Biblia y me demostró dónde estaba. Y entonces le creí. ¡A la verga! Dije, no Híjole, mames. ahorita vamos a ver cómo Koresh usaba la Biblia y estaba Hijo de su bastante truculento ese proceder. Pero antes, déjenme les termino de contar de sus predecesores. Bajo el liderazgo de Florence, se vendió la propiedad del Monte Carmelo para hacer un desarrollo inmobiliario. Y se compró una nueva propiedad al este de Waco, Texas, con un área de 941 acres, que son como 341 hectáreas, a lo que llamaron el nuevo Monte Carmelo. Si tienen oportunidad de ver las imágenes de Mount Carmel en Waco, Texas, Sí. es impresionante. De hecho, los propios agentes del FBI que se encargaron de la redada lo describen. Es en el medio de la nada, en el medio del campo, Sí. campo de pastoreo, surge una estructura gigantesca, medio como prefabricada, lo cual luego favoreció el incendio, pero gigantesca. Son cientos y cientos de metros cubiertos de estructura en varios pisos, en el medio de la absoluta nada. De hecho, luego del incendio quedó como campo de pastoreo también eso. Sí, y de hecho ese ya era un terreno, o sea, era en esta misma ubicación del nuevo Monte Carmelo, pero ya era un terreno más reducido y ahorita les voy a contar Porque el terreno se hizo más chiquito. Diferentes testimonios cuentan cómo Florence estaba obsesionada con completar las profecías de su esposo. Y en este esfuerzo, ella anuncia que los últimos 42 meses de nuestros tiempos ya habían comenzado y que el fin del mundo llegaría el 30 de abril de 1959. Se enviaron cartas a todos los davidianos alrededor del mundo avisando de esta profecía, instruyéndolos de regresar a Mount Carmel para el fin de los tiempos. Y a quienes no pudieran regresar, se les dieron instrucciones de prepararse para el juicio final. Esto es lo que te decía. Había mucha gente que no, era davidiano, pero no vivía en Mount Carmel. Claro. Entonces, y no era mal visto en ese momento. O sea, ellos los invitan a regresar porque decían que este fin del mundo iba a iniciar ahí mismo en Mount Carmel, pero no pasaba nada si no podían regresar. Pero... Claro. Tristemente, o no sé si tristemente, llega el 30 de abril, se celebra el Día del Niño y no pasó nada. Esto fue un desastre para Florence, quien después de un tiempo tira la toalla. Empieza a perder seguidores por decenas, instruye a un abogado a vender todas las propiedades, deshace el movimiento y termina ya en un futuro negando todas las profecías de los davidianos y del adventismo. La otra persona que en ese momento intentó colocarse como líder era Benjamin Roden. Él se llevó a una parte del movimiento. No sabemos mucho de su juventud. Sabemos, por ejemplo, que era de ascendencia judía, que se convirtió al cristianismo al casarse. Eso lo encontramos en un obituario que se publicó sobre él cuando murió. Y lo que sí sabemos es que él se convierte al adventismo del séptimo día después de casarse. Se cree que el hecho de que algunas creencias del adventismo y algunas doctrinas se parecían a las judías fueron un factor de por qué pasó esto. La familia Roden, o sea, ya él, su esposa, hijos, etcétera, se muda de Kilgore a Odessa, en donde nuestro amigo Ben se convierte en uno de los ancianos de la comunidad. Mientras viven en Odessa, la familia Roden se ve influenciada por el movimiento de la vara del pastor. Ahí era cuando estaba Víctor vivo todavía. Víctor. Es que la vara te influencia. El movimiento. Y el movimiento. Tenía sí, un movimiento. Depende cómo muevas la vara, pastor. puedes atraer. Tú podrías hacer una secta así con tu vara, güey. Sí.
Podrías Sí, hacer güey. 2 sectas vos con tu vara. Nah. Tenés Pues- para hacer la secta y la primera sucursal. Mount Bobby. Sería la sede. Muy mal, No. muy mal. Pues el que estas personas tuvieran interés por el movimiento de la vara del pastor hizo que los adventistas se preocuparan y pues expulsan a la familia de la denominación. Pero la familia estaba muy enojada y en desacuerdo, ya que ellos habían ayudado a financiar la construcción de la iglesia adventista y creían que tenían derecho a su Déjanos uso. tu dinero y vete. Le dije. Sí, o sea, lo caído, caído. Ya les habían sacado el dinero. Vámonos, vámonos. Cuando muere Víctor Hutef, Benjamin ya se encontraba en Mount Carmel y él se posiciona al mismo tiempo que Florence y eso fue lo que divide un poco a la comunidad. A la par que ella decía continuar con las profecías del esposo, Roden decía haber recibido un mensaje de Dios que le decía que debía continuar con el legado de Hutef. O sea, como que él se saltó a Roden y dijo que no, Hutef era el bueno. O sea, Dios hablaba de seguir a Hutef, no al revés. Sí, o sea, estos... Dios le hacía de secretaria a Hutef, no se podía parecer Hutef directamente. Era Dios, pero en vez de dar su mensaje le decía, vos seguí a Hutef. Es espectacular, boludo. Lo inútil que es Dios y no se dan cuenta del Dios inútil que han creado. Nunca tiene una decisión de un Dios. O sea, no, seguí las enseñanzas del que ya se murió. Es Y buenísimo. se aparece como escondidas y solo a Sí, uno. sí. Pues Sí, mira, sí, se sí. le volvió a aparecer a Benjamín, que dice que Dios lo visitó mientras dormía y lo levantó de su pijama y lo sacudió y lo hizo escribir una carta expresando su desacuerdo ante el actuar de Florence y el consejo davidiano. Al terminar de escribir, Benjamín dice: pero Dios, yo no puedo firmar esto porque estas no son mis palabras. Y entonces aparecieron las palabras en el papel que decían The Branch o la rama. Y esta carta fue entregada a Florence, pero pues no tuvo ningún efecto. Roden tuvo que esperar a que la profecía de Florence fracasara para anunciar a la comunidad que él era el verdadero nuevo profeta, no Florence. Oye, ¿por qué pasará tantas veces que además de todo eso que decía Vasco de que se les aparece en momentos, ¿por qué siempre cuando están dormidos, güey? Al chico de güey los despierta, güey. ¿Qué pasa de lanza Yo creo Dios, que se güey? le subía el muerto. Y decían, ¡ah, es Dios! Se le subió la vara. Sí. Sí. Se le subió el movimiento de la vara. Por eso venía huyendo de Bulgaria, güey. Porque le tenía miedo al movimiento de la Sí, vara. güey. Eh, pues fracasa la profecía de Florence. Esto hace que él se desilusione profundamente su comunidad y se alían con Roden. Él ya le cambia el nombre de nuevo al movimiento y los llama los Davidianos de la Rama por primera vez. Él decía que la vara del pastor se encontraba podrida, pero que de ella salía una rama nueva que era... Salía un líquido viscoso. No, güey. ¡Ah, esa madre! Bueno, pues esta Porque nueva estaba rama... podrida, Como planta de papaya. Sí. Claro. O si se les pudre la vara, amigos, vayan al doctor. Eso no es normal. Sí, no. Traten de ir antes, ¿no? O sea, Vaya- a las primeras evidencias. Si ya se les pudrió, ya no vayan. Ya enciérrense solos, lejos, en un bosque y déjense Era un morir. boss. Préndanse fuego. Sí. Bueno, pues este nuevo movimiento obviamente era el que él representaba. En sus escritos decía que este nombre de The Branch o la rama era el nuevo nombre de Jesucristo. Ben decía que The Branch eventualmente sería el único nombre de la iglesia y que ya no se llamarían ni davidianos ni adventistas. Le falló al final, ¿no? O a menos que esto todavía esté por pasar, pero pues no pasó. Esta nueva rama declaró
lo que reclamó lo que quedaba del nuevo Mount Carmel, que eran alrededor de 77 hectáreas. O sea, Florence vendió todo a la verga. Espectacular. De 900 y tantas hectáreas, acres, terminaron con 77 acres, que eran como 31 hectáreas. O sea, la señora cobró y se fue. Pero pues, al igual que Florence, Ben comienza a profetizar. Y empezó por decir que en 1955 el juicio final de los muertos ya había terminado y que Dios ya estaba juzgando por fin a los vivos. También se nombró a sí mismo el heredero del rey David, por supuesto. De Isildur. Claro. Las enseñanzas de Roden se concentraban en la restauración del reino de Israel, como ya veníamos viendo. Y Ben y su familia pasaron mucho tiempo en Israel, tratando de formar una comunidad de davidianos, lo que ellos consideraban la tierra prometida. O sea, él sí creía que se podía llevar a la comunidad, y de hecho lo intentan. Hacen una comunidad piloto en un lugar que se llama Amirim, pero fracasa. Piloto. Sí, o sea, la administraba la esposa de Ben, pero esta comunidad fracasa y nunca pueden mudar a los davidianos. ¿Pero por qué allá. fracasó? ¿Por qué fracasó, dicen? Porque no, fracasa porque nadie se quiere ni se puede mudar de Mount Carmel para allá. O sea, como que no era autosuficiente el lugar y había que hacer un chingo de Pues, jale, o sea, de que ni siquiera habían las ganas de mudarse. Y todos Ya. tenían su vida en Texas. Entonces, pues, no pegó. Ok. Igual, perdón, pero esto es algo importante de la comunidad davidiana. En realidad, autosuficiente no era ninguna. Los ¿no? davidianos permitían el trabajo afuera. Y es un Sí. factor muy. Es como un el Opus Dei, güey. Ujú. Y entonces se mochaban con el sueldo, ¿qué? Es un factor Ujú. muy determinante de por qué termina mal. Después se los voy a contar, pero los davidianos hacían trabajos incluso en la administración pública, los carteros de la zona, gente que trabajaba en bancos. Eso explica algo que voy a contar después. No estaban, de hecho ni siquiera explotaban la tierra de No Mount Carmel. manches. No. Sí, pues sí, en No. los videos así se ve que no tienen ni ganado. Tenían mucha gente trabajando. Koresh puso a mucha gente a trabajar en la última época en la modificación y fabricación de armas. Sí, eso lo voy a Principalmente contar modificación, pero eso era como fuera de hora. Pero todos tenían trabajos y el ingreso de esos trabajos sostenía la comunidad. Ok. Les faltó ahí un ex menonita y ya la hubieran rifado bien, cabrón, güey. Sí, alguien que les enseñara a hacer unos quesos o algo así. O unas Hacían- máquinas, esas como las máquinas esas de que no usaban electricidad. No, pero ellos sí usaban Ah. electricidad, eso sí no les importaba. Pero ahí hubieran sido autosuficientes, se pone un bosque Claro. y la chingada, Lo- ya la hubieran librado, güey. Bueno, tenían ¿Quién sabe? su propio arsenal. Tenían más de 1 millón de balas, por ejemplo. 1.600.000 Sí. Y si estos güeyes balas, eran más así que- pinches orates. Sí. Pues otras de las cosas que hizo nuestro amigo Ben, para continuar contándoles, es que instituyó algunas celebraciones como las fiestas de Pentecostés, la fiesta de Sukkot y la Pascua. O sea, le O sea, se las gustaban, voló. se las voló de los judíos. Las adaptó, nada Sí, más ahí. sí. Otra de las costumbres ya para este momento en Mount Carmel era llamada la diaria, y que eran 2 sesiones al día de estudio bíblico que duraban varias horas, en donde se leían diferentes pasajes. En estas sesiones nunca faltaban los sermones del pastor. Ok. Pero en 1977 Ben ya no era el único haciendo profecías para los davidianos, ya que su esposa Lois Roden anuncia que tuvo una visión en la que se le informó que el Espíritu Santo era un ente femenino. A partir de esta visión y hasta la muerte de Ben en 1978, Lois fue coprofeta de los davidianos de la rama. O sea, estos güeyes tenían hambre de profetas y que les dijeran mamadas nuevas. Bueno, mejor que fue coprofeta y no coprófaga, ¿no? Eso sería peor. Oh. Pues a mí no me importa, mira, mientras no nos comparta su práctica. Ok. Está bien. Ella continuó con sus visiones e interpretaciones de la Biblia e instituyó entre los davidianos que Dios era al mismo tiempo hombre y mujer, que la Trinidad en realidad era un cuarteto y la cuarta persona era la hija de Dios, y que los ungidos eran en realidad Jesús y la Espírita Santa.
porque era mujer. Espíritu Santo. Ok. Ella fundamentó esto en escritura. Por ejemplo, la palabra para espíritu en hebreo es ruach. Y esta es una palabra femenina. Y Elohim, una de las palabras para Dios, es un plural. Entonces, para ella dijo, no, estas son las pruebas de que lo que yo digo es verdad. Mucha gente creía que estos cambios en la doctrina davidiana eran producto del feminismo, pero no, Lois lo negó siempre diciendo que era lo que había visto en sus visiones. La señora Roden se puso a escribir y publicó By His Spirit en 1980, que fue su primer escrito con varias ideas que tenía. Y entre ese año, 1980 y 1983, publica su revista Shekinah, que era un diario para diseminar las enseñanzas de sus profecías. Y aquí vamos a tener que hacer como un salto extraño en el tiempo, porque vamos a empezar a platicar de un personaje que entra en la trama, pero hay que entender, ahora hay que darle el tratamiento averiados. A ver. Para entender qué pedo. Vamos a ver su niñez, empiézale. Pues miren, este es probablemente el líder más tóxico y sectario que tuvieron los davidianos de la rama, Vernon Wayne Howell, que después sería conocido como David Koresh. Esta persona nace el 17 de agosto de 1959 en Houston, Texas. Su madre, Bonnie Clark, lo tuvo a los 14 años. Su padre, de 20 años, era conocido por entablar relaciones con chicas a las que abandonaba una vez que estaban embarazadas. Y justo ese fue lo que hizo con Bonnie y con Vernon. Bonnie, después de haber sido abandonada por el padre de Vernon, decide dejar al niño al cuidado de sus abuelos. Él sufría de dislexia, tartamudeo y tenía problemas de la vista, lo que hacía que su desempeño escolar estuviera lejos del ideal. Se le colocó en clases de educación remedial y debido a sus pobres habilidades sociales y a su mal desempeño académico, sus compañeros de escuela le pusieron varios apodos, como Bernie, que se me hace bastante X, o mi favorito, Mr. Ritardo. No. Ah, qué mamones, güey. Ese está bien Está bien culero, verga ese güey. apodo, güey, Mr. Ese está Ritardo. bien culero, güey. Eres un bully, Bobby. Eres un bully porque te ríes, Esa fue la güey. razón, güey. No, es que era un total inadaptado social cuando llega a los davidianos. Sí, y ahorita vas a ver por Por qué. eso, pero también pinche vida de mierda que tenía por cabrón. Sí, es de estas personas que te hacen cuestionarte si los psicópatas nacen o se hacen. Pues mira, fuera de la escuela, Vernon encontró que tenía diferentes talentos. Por ejemplo, descubrió que tenía cierta habilidad manual para armar y desarmar cosas, lo que lo llevó a tener un cierto interés por la mecánica automotriz y descubrió su amor por la música cuando encontró una guitarra abandonada, la cual aprendió a tocar. Te digo, estos averiados. Además, Vernon pasaba gran parte de su tiempo libre estudiando la Biblia. Para los 12 años, él había memorizado e interpretado en su totalidad el Nuevo Testamento. Sí, se Se sabía, dice- ¡A la madre! se sabía los salmos, se los sabía enorme cantidad de De salmos memoria. de memoria. Sí. Ujú. Se dice que Vernon a esa edad sentía una gran admiración por los pastores que hacían discursos sobre la Biblia y que él, en un intento de superar su tartamudeo, se aprendía de memoria los discursos que escuchaba para repetirlos palabra por palabra. Y él decía que esto ayudaba a que su tartamudeo cesara. Y también después, por esto es que él se hace tan buen orador o un orador tan convincente. A los 19 años, Vernon sostiene una relación ilegal con una niña de 15 años a la cual dejó embarazada. Ya empezamos. Y chingada Ya empezó madre. mal, sí. Él se convierte en un cristiano renacido en una iglesia bautista del sur, inicialmente, pero no estaba de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia ni con su interpretación de la Biblia, lo que hizo que después se convirtiera en un adventista del séptimo día. Otras personas de las congregaciones donde estuvo Vernon lo describían como autoritario y dominante. Decían que frecuentemente intentaba convencerlos de aceptar su interpretación de la Biblia. En esta fase de adventista de Vernon, se enamora profundamente de la hija de 12 años del pastor. Supuestamente No, Vernon... güey. Sí. Supuestamente Vernon rezó para obtener alguna señal divina
Y él relata que al abrir los ojos, la Biblia estaba abierta en Isaías En la página 34. 12. ¡No! Este es un mensaje. Cuando No abrió los mames. ojos, había una Biblia para niños, de esas que te reparten en la primaria con dibujos. No mames. Algo me quiere decir Dios, hijo de su puta madre. Cuando abrió los ojos estaba el disco de Los Ángeles Azules de 17 años, pero con 5 pesos de descuento. Santa madre. ¿Por qué son así? Pues no fue tan drástico, o tal vez peor. Porque Cuando dice que abrió a los la- ojos estaba Macaulay Culkin con Michael Jackson. Lo perdimos. Ya, güey, así va a estar todo el episodio. Valió madre, güey. Chingado. Chingado. Entonces, Acababa de ver Lolita el güey. Dijo, Cuando abrió los ojos estaba una foto de Norberto cuando, Rivera. cuando abrió los ojos estaba en un Zara Kids queriendo entrar a los vestidos. ya, güey. Cuando abrió los chinga. ojos estaba en una Oh, alberca de pelotas del McDonald's. Chinga madre. Disculpe usted, nos fuimos a la mierda. Bueno, entonces... Creo que nos confiamos, Alex. Sí. No, pues mira, la Biblia estaba abierta en Isaías 34:16, justo en las palabras, ninguno faltó con su compañera. Y para él esta fue una señal De cogerse chicos. Es clarísimo. Para mí es clarísimo el mensaje. ¿Qué pedo? Es clarísimo. Para él esto Ninguno sería una faltará señal con su compañera de primaria. No mames, güey. Pero ¿cómo interpretó eso así, güey? Pues no ¿Qué? sé, pero señal divina. Sí. Y él, usando esto y otros fundamentos bíblicos, intenta convencer al pastor y a los ancianos de la comunidad de dejarlo casarse con la niña de 12 años. Y pues dicen que hubo hasta debate, pero pues no los convence y lo corren. Me lo preocupa expulsan que de haya la- habido debate, güey. Sí. Así sí. de, vamos a ver si. Pensá si que sí o las no. legislaciones- No mamen. Pensá que en las legislaciones de esa época, si a los 12 años había aceptación de los padres. Menstruación. ¿No? Bueno, eso obviamente. Sí, güey, eso era como que súper importante. pero si para había ellos, firma güey. de los padres, se podían casar civilmente incluso. Qué horrible. Bueno, pues esta legislación le beneficiaba al buen Vernon. Pero pues bueno, ya corrido de los adventistas del séptimo día, él deja la preparatoria y pasa un tiempo en Los Ángeles, California, intentando ser rockstar, pero fracasa. De ahí De emprende hecho, uno de sus una- seguidores o de sus compañeros seguidores más fieles, que estoy casi seguro que es del que hablaba Ale cuando cuenta lo de los testimonios que él encontró, que es David Thibodeau, uno de los pocos sobrevivientes de Waco. Él lo conoce en una casa de música cuando, si bien Koresh se había acercado a los davidianos, todavía no era el líder ni en pedo, y Thibodeau era baterista, y Koresh se le acerca en una tienda de música porque lo ve con los palitos de la batería y le Las ofrece baquetas. sí, Los palitos de la batería. o sea, es pecado. sí, Pecado palito mortal. de la batería No. y le ofrece No mames. ser el baterista de su banda, y después termina en Waco el chabón. O sea, como que la vida lo va llevando y termina, por lo carismático que era este flaco, termina en Waco Ujú. y de pedo se salva de milagro. Después, si quieren, les cuento cómo. Pero, Guau, güey. pero entró así. El chabón tenía una vida normal. Wow. De hecho, la madre es muy famosa en ese momento porque es una de las caras más visibles de las familias de los que están adentro en el asedio de 50 días. Ajá. Y la madre no eran creyentes, eran escépticos. Medio que lo trataba con sorna a Koresh cuando iba a la casa, con las cosas que decía, y el flaco termina igual adentro de Mount Carmel. De los Sí, davidianos. sí.
No Wow. mames, pues como tenía un chingo de poder de convencimiento. Mucho. el otro cabrón, Algo güey. que es preocupantemente habitual en los pederastas. Sí, Sí. güey. El carisma el carisma. que ajá. tienen los pederastas y la capacidad de convencimiento. De hecho, el delito, bueno, los curas son personas en general muy carismáticas y con mucho poder de convencimiento, pero además el delito el abuso sexual de menores, que en un enorme porcentaje es intrafamiliar, suele ser con las personas que mucha confianza tiene la familia por estas características, la simpatía que los hace reír, todo esto que estamos describiendo en este muchacho. Sí. Sí, o sea, cuando se trata de curas, entran por la familia, ¿no? O sea, por los padres y se los Muchas ganan, veces sí. y es que tienen acceso a los O es a el los cura más menores. simpático en el colegio, por Sí. ejemplo, el más agradable Sí. con los chicos. No, O sea que en realidad el cura cara de orto es con el con el que estaba más seguro. un es niño. mejor un cura No, cara no, de no, ya orto ves. que un cura Ya ves, cara en Norberto tu Rivera, orto. güey, se parece a Pavel Pardo. Pero ¿Qué? La ve- Tiene como cara de luchador, Norberto. Sí se parece a Pavel Pardo, güey. Podría ser su papá. Pero güey. Rivera, yo ya no me acuerdo del episodio. Y tiraba también dardos envenenados. Pero Rivera era él pedófilo o era protector de pedófilos. No, protector. Ah, a por ver, eso, por espérate. Bueno, amigos, si se quieren enterar de ese chismecito de Norberto Rivera, vayan a Patreon porque se desvía un poco del episodio. Entonces, continuemos con los davidianos. ¿Te fijas cómo todo lo que no sea lo que él quiere contar lo manda a Patreon? Sí, ¿Viste? sí. Su ¿Viste ego cómo es- sacó del episodio lo que no Sí, estaba no. contando él? Sí, Impresionante el ego. Le es valió una madre, cosa. le valió madre. Todo el estudio que hicimos. Está a una nena de 12 años de ser líder religioso, Bobby. No, ¡A jamás. la ¿Cómo te atreves? madre, güey! ¿Cómo te atreves? No. Les voy a seguir contando, por favor. Dale, ególatra. Después de que Koresh va a Los Ángeles e intenta ser rockstar para fracasar, emprende una búsqueda para encontrar una comunidad cristiana en donde su visión de la religión fuera aceptada, y ahí es que encuentra la comunidad de los davidianos. Vernon llega a la comunidad de Mount Carmel cuando Benjamín todavía era el líder. Él dijo al llegar que quería usar su música para que los jóvenes se acercaran a Cristo. A Lois de inmediato le agradó Vernon y se dice que a la muerte de Benjamin inició una relación romántica con él. Ambos anunciaron haber tenido una visión en la que Dios les dijo que debían de tener un hijo, el cual sería el elegido. A pesar de la diferencia de edad y de que Lois tenía ya más de 60 años, ella anunció estar embarazada de Vernon, pero al poco tiempo también anuncia que había perdido al bebé. El hijo de Lois, el verdadero hijo que realmente tenía, se siente profundamente ofendido y denunció que Vernon había violado a su madre y le había lavado el cerebro. Esta denuncia es una denuncia ante las autoridades. O sea, él sí fue al MVP y lo denunció. Pero esos delitos allá no son a instancia de parte agraviada. Pues al final... ¿O sí puede alguien decir que... Yo no encontré, según yo sí, es como tú dices, porque nunca, me parece O sea, que no procedió. Sí, no procedió. En 1984, Vernon se casa con una niña de 14 años. Pará, te tengo que agregar algo antes Adelante. de eso. Hay una lucha de poder muy grande entre George Roden Para allá vamos. David Koresh. Ah, Sí. ok, perfecto. Sí. Pero antes de eso, antes de la lucha de poder, Vernon se casa con una niña de 14 años que pertenecía al grupo y su nombre era Rachel Jones. Y con ella tuvo 2 hijos. Sí, el padre era uno de los líderes como del grupo selecto de líderes también, ¿no? Ese dato Era- no lo tengo, pero... Sí, ¿Qué era? Era- ¿Como una mesa de ancianos o qué era? Sí, una cosa así, como Ok. la mesa principal cuando muere el líder Ujú. que estaba en ese momento y que queda esta especie de acefalía, los más importantes, uno de ellos era el padre de Rachel Jones. Ok. Pues
después de este matrimonio, él comienza a dar sermones en donde daba sus interpretaciones de la religión, a las cuales él llamaba la raíz de la serpiente. Sus interpretaciones eran bastante controversiales, sin embargo, entre el carisma, la facilidad del habla que tenía y el look de rockstar, hizo que la comunidad lo terminara queriendo. Antes de la muerte de Lois, comenzó esta lucha de poder de la que comenta Vasco, ya que ella determina que el sucesor espiritual debería de ser Vernon. Y pues sí, muchos estaban de acuerdo con Lois, pero él estaba inconforme George Roden, el hijo de Lois. Él creía que él debería de ser el heredero del liderazgo del grupo y pues que estaba siendo usurpado. Las discusiones sobre quién debería de ser el líder escalaron tanto que un día hubo un incendio dentro del complejo que destruye el edificio administrativo y la prensa que tenían ahí, y George acusa a Vernon, pero Vernon dice que había sido un acto por juicio divino. Bien raro, ¿no? George logra reunir a suficientes seguidores armados con los cuales expulsa a Vernon del complejo. O sea, ahí sí lo mandan a la chingada junto con unos 25 seguidores. Se dice que hay intercambio de balazos y todo. Yo no encontré si en ese momento se disparan. Hay intercambio de balazos porque ya empezaron las Koresh era fanático de las armas y ya tenía armas ese es el primer antecedente que hay de intercambio de balas en el predio, cuando ninguno hiere al otro, pero sí se llegan a tirar. Sí se llegan a tirar entre todos. Sí. Wow. ¿Se tiraron entre todos? Sí, se tiraron entre todos. La goma. Sí, el dato que yo tenía es que si a punta de pistola lo sacan del complejo. Y pues ellos se van al este de Texas, donde viven en tiendas de campaña y camiones. Dicen que en muy malas condiciones. Igual muy paradójico porque el lugar donde se van a vivir es Palestina. Sí, Palestine, Texas. Sí. Los echan de la Nueva Israel y se van a Palestina, Texas. Pero esa Palestina parece que no le gustó a Koresh porque en 1985 viaja a Israel, en donde tiene una visión en la que se le reveló, supuestamente, que él era la encarnación del rey Ciro II de Persia, quien liberó a los judíos de Babilonia. Ese güey tiene un ego más grande que el tuyo. Sí. Imposible. Igual, digamos. Bueno, igual. Más mal conducido, pero igual de grande. ¿Cómo te atreves? Déjame seguir contando la historia, por favor. Sí. El año siguiente, o sea, 1986... ¿Qué pasa si Bobby sostiene su ego en su mano? ¿Se ve chico también? No creo, ¿no? No hay tal cosa. Yo estoy se vería así. Mira, como cargando el mundo, güey, así. Aquí está mi ego. No hay nada. Es un Bobby sosteniendo otro Bobby. Es una cosa gigante. Sí, malditos. ¿Puedo continuar, por favor? Sí, por favor. Claro, después de haber sido tan infantilmente interrumpido, les cuento que el año siguiente, o sea, en 1986, muere Lois y George toma por completo el mando del grupo. Pero se comienza a comportar de forma errática. Y eso hace que comience a perder seguidores. Y de los que permanecían en el complejo, muchos decían abiertamente que preferían a Vernon como líder y esperaban su regreso. Por su lado, Vernon, a pesar de haber sido expulsado, continuaba reuniendo adeptos con todo y que vivían así en tiendas de campaña. Y esto hacía que George estuviera bastante enojado. George aquí tiene una idea controversial, digamos. Porque dice, tenemos que decidir de una vez por todas quién es el líder. No puede ser que que este güey me esté ganando. Entonces, George reta a Vernon a una competencia de resurrección. Okay. ¿Cómo funcionan esas competencias, Roberto? Pues mira, George le dice, vamos a tener aquí un muerto y el que lo logre resucitar primero, ese es el profeta. Vamos a poner aquí un Lázaro. Sí. Y a ver quién lo levanta. Y pues Vernon le dice, va. Pero al mismo tiempo dice, no mames, este pendejo está sacando cadáveres, está exhumando muertos. Entonces, pues ve una oportunidad. O sea, dice, si logro hacer que las autoridades se enteren de que este pendejo está exhumando cadáveres, tal vez me puedo deshacer de él. Y pues justo eso intenta. Denuncia a George, pero las autoridades le dicen que no podían involucrarse que juegue menos... limpio.
Que juegue limpio. Juegue, ¿no? Juegue, La juegue, ventaja. juegue. Pendejo. Digo, digamos que las autoridades no se portaron muy bien en este caso, güey. Sí, no. Si hubiera habido bar, capaz que... pues mira, las autoridades... Bueno, la Liga MX a veces parece de cadáveres exhumados, así que no es tan distinto. Mira, sí, o sea, no lo podemos contradecir. Es una cosa horrible esa liga. Bueno, entonces... pues Sobre las todo en autoridades... Querétaro. A la todo madre, mal. te van a matar tus compatriotas. Mira, pues no logra hacer que las autoridades se interesen en el caso y le dicen que para que se involucren necesitarían evidencia fotográfica de que efectivamente había un cadáver exhumado. Y Vernon dice, es hora de tomar cartas en el asunto, reúne a 7 de sus seguidores y se infiltra a Mount Carmel para capturar esta fotografía. O eso dice él. Ok. La realidad es que estos 8 hombres infiltrados usaban ropa camuflajeada, portaban rifles y escopetas y curiosamente no traían una cámara. Los seguidores de George los detectan y encuentran a George también agazapado detrás de un árbol, armado con una metralleta Uzi, y se arma la balacera. El enfrentamiento duró varios minutos hasta que Roden fue herido en la mano y en el pecho y huyó de la propiedad. Vernon y sus cómplices fueron arrestados y llevados a juicio por intento de homicidio, pero Vernon y sus 7 cómplices fueron declarados inocentes y el juicio fue declarado nulo. O sea, nadie fue a la cárcel por la balacera. Y no lo volvieron... Algo extraño es que el juicio nunca se vuelve a hacer. O sea, el Nunca juicio se se vuelve a hacer, declara sí. nulo porque había algún problema con los testigos, Ujú. pero no lo vuelven, nunca más lo vuelven a iniciar el juicio. Cuando un juicio es nulo se tiene que hacer de nuevo. Sí. En este caso no ocurre y Koresh queda libre por eso. Ujú. Sí, eso está bien extraño. O sea, yo no sé Lo si que es se porque... hubiera evitado, güey. ¿No? Sí, claro. Pues Totalmente. sí. George continúa perdiendo poder en Mount Carmel hasta que uno de sus seguidores lo reta, declarándose a sí mismo el Mesías. George pierde el control y lo asesina con un hacha. Ay, George cabrón. declaró que Vernon había mandado a esta persona para asesinarlo y es declarado inocente por demencia. Es enviado Wow. a un hospital psiquiátrico del No, cual hermosa. Las autoridades ¿Qué de Texas pedo, todo bien güey? hicieron, sí. lo mata en un Aparte- hospital psiquiátrico del cual escapa 3 veces, pero en la última vez que escapa es hallado muerto de un ataque cardíaco a los pocos días, en 1998. Me encanta cómo lo cuenta Bobby. Pierde un poco la cordura y lo mata con un hacha. Ya la madre, pues eso no es perder un poco la cordura, güey, no mames, pinche loco. Bueno, la se va a Eso la es para verga. Bobby perder un poco la cordura. Preocupante. Bueno, para que no me hagas preocupante. enojar, puto corsario. Su puta madre, no mames. Y pues ahora sí, con George fuera del camino, Vernon vuelve a Mount Carmel junto con todos sus seguidores y poco después del regreso se cambia legalmente el nombre a David Koresh. Koresh es el nombre hebreo de Ciro II, por eso el cambio de nombre, y David, Ok. pues porque son los davidianos. Estando al mando del Por grupo... el ego. Sí. Este es el episodio del ego. Sí. Pues ya estando en este... Bobby se va a poner Herejo. Herejo Podcast se va a llamar. Herejo Podcast. Y va a decir que él es la representación del podcast. Soy yo. Sí, soy yo. Sí. Únanse a mi secta, amigos. También él comienza a decir que es el nuevo Mesías y que todas sus palabras eran de origen divino. Ya para este punto él tiene más de 100 seguidores que viven todos en el mismo edificio y diariamente da sermones que duraban varias horas. Hay registros de que los sermones incluso podían llegar a durar todo el día o toda la noche. O sea, aquí ya como que Koresh al llegar al mando de Mount Carmel le sube a los grados de secta bastante. No solo eso, sino que mientras él estaba en Palestine y en la oposición, digamos, Ajá. era un acérrimo defensor de la monogamia. Ah, ¿sí? Pero era como eso no lo tenía su yo. bandera principal, porque, bueno, él era lo que traían, era como la rama conservadora. Y ni bien llega a ser el líder,
él dice que la poligamia le estaba permitida, pero a él como líder. Para allá vamos. Y entonces, sí. claro, exactamente. Pues mira, justamente él llega a Mount Carmel y empieza a cambiar todas las reglas. Una de las primeras órdenes es Se que pone mormón. Sí. Todas las mujeres tenían que estar disponibles para su placer sexual en cualquier momento del día. Esto incluía a todas las mujeres, incluidas las mujeres casadas. Y les prohíbe a los maridos tener sexo con las mujeres. Sí. El único que puede tener sexo con todas las mujeres es él. ¿Dónde he escuchado eso? Pero, y esto él lo dice porque él dice que como él es el nuevo Mesías, la única semilla divina es la suya. Entonces es la única semilla que debe de perdurar. Y ya después de ahí empiezan a segregar a las mujeres de los hombres. O sea, esto ya cada vez se pone más sectario. Como que antes era como un caldo de cultivo, pero cuando llega Koresh, él es la infección que se sale de control a la chingada. En este momento también a las niñas que cumplían 11 años se les daba una estrella de David de plástico, la cual significaba que ellas tenían la luz y que estaban listas para tener relaciones sexuales con el líder. Sí, aquí ya empieza lo más horrible de todo. Igual hay evidencia de que les hacía grooming a niñas, entre ellas, por ejemplo, a su sobrina, que es una sobreviviente de Waco y que declara de cómo a partir de los 8 o 9 años ya las tenía, a las más chiquitas, con quienes todavía no tenía sexo, las tenía en su cuarto. Las amenazaba, por ejemplo, con darles nalgadas, y eso era una excusa para tenerlas en su regazo, y en vez de darle nalgadas como que les apoyaba la mano nada más. Y lo que dijeron los especialistas después cuando analizaron esos testimonios es que el tipo las iba preparando, iba haciendo lo que se conoce como grooming, para cuando cumplieran la edad, porque de hecho hay muchos videos de Koresh con todos los niños de la congregación, algunos de los cuales eran sus hijos, pero muchos otros, y todos mostraban estar felices con Koresh. Sí, o sea, ahorita... algo muy diferente de lo que se vio, por ejemplo, en la comunidad también en Texas de los mormones, en los que también tenían de esclavos a los niños y todo. Es que acá siempre se veía como una felicidad muy inducida, por ejemplo, por supuesto por Koresh, pero el trato era muy distinto porque era muy inteligente en ese manejo. Sí, vamos a detallar un poquito eso. Pues mira, lo que pasaba es que Koresh hablaba de sexo abiertamente con las niñas durante las sesiones de estudio bíblico. Entonces desde ahí empezaba el grooming. Y las niñas, para cuando llegaban a los 11 años, ya habían sido convencidas de que tener sexo con Koresh era el mayor honor al que podían aspirar porque él era el Mesías. Entonces, él las convencía de que era lo mejor que les podía pasar. Y además tenía la amenaza de las golpizas que les daba a los niños. Justo los niños eran los que estaban en la peor de las situaciones. Las niñas podían dormir todo el día, pero los niños se tenían que levantar a las 5:30 de la mañana para hacer ejercicios y hacer entrenamiento. Se cree que, o sea, es muy probable que haya sido entrenamiento con armas. Casi cualquier cosa que hicieran mal, como derramar leche, por ejemplo, hacía que fueran golpeados con una vara a la que llamaban el ayudante. De hecho, en los niños que lograron rescatar a la hora de entrevistarlos y hacerles exámenes médicos, vieron que sobre todo las niñas tenían marcas circulares de las golpizas que les daban con la vara. Y pues otro de los castigos que hacían para los niños es que los llegaban a dejar sin alimentos por periodos de hasta 24 horas. Qué hijo de puta. Las condiciones para los niños eran tan malas que cuando algunos de ellos entraron en la custodia de los servicios de protección de menores, comentaron que les parecía muy raro comer comida caliente. La mayoría de los adeptos, o sea, ya las los niñas adultos... sí comían caliente. No. Dato. ¿Por no qué eres relato. así, güey? Qué horrible, güey. Pero, bueno, los adultos
Aceptaron la mayoría de ellos las órdenes de Koresh como mandato divino, pero unos cuantos abandonaron el grupo. Algunos de estas personas fue un grupo de australianos que se volvieron a su país y presentaron una denuncia en la embajada estadounidense por abuso de menores. En Estados Unidos, por otro lado, algunos detractores también hicieron denuncias en contra de Koresh. Y en respuesta a esto, los servicios de protección de menores enviaron una investigación a Mount Carmel, pero tenían órdenes más específicas de averiguar si los niños tenían acceso a armas de fuego. Koresh logró mostrar a las autoridades que las armas del complejo se encontraban bajo llave y los servicios de protección de menores cerraron el caso. Ante estos hechos, Koresh comenzó a ser más cruel con sus seguidores. Uno de los casos donde podemos ver esta crueldad fue el caso de una de las adeptas que amenazó con tomar a su hijo e irse, pero Koresh, para enseñarle una lección, la violó. Sus sermones comienzan a ser cada vez más oscuros y estar cada vez más enfocados en la cercanía del juicio final. Le decía a sus seguidores que el Armagedón iba a comenzar en Mount Carmel y debían de estar preparados a dar sus vidas para poder abrir la puerta al reino de David. En 1992, Koresh había instituido una mentalidad como de guerra o de sitio entre sus seguidores. Los agentes e instituciones del gobierno, para él y sus seguidores, eran sirvientes del diablo, quienes preparaban se preparaban para un duelo con los residentes de Mount Carmel, entre el bien y el mal. Eso es lo que para ese momento ya había gastado más de $250,000 en armas. ¡Ah, la mierda, güey! Sí, una fortuna. Pero no solo eso, sino que compraba rifles semiautomáticos, los compraba legalmente. Recordemos que estábamos hablando de Texas, ¿eh? Sí, o sea, sí. No es el... Estoy seguro de que Mount Carmel no era la única entidad que tenía esa cantidad de armas. Probablemente McDonald's tenía esa cantidad de armas. Actualmente. Sí, pero lo que sí hacía, él había instruido, como les contaba al principio, a muchos de los seguidores en preparación de armas y convertían, por ejemplo, los rifles semiautomáticos que son legales en rifles automáticos. Sí, o tenía, por ejemplo, había conseguido ilegalmente rifle o armamento calibre 50 que podía penetrar en tanques. Igual penetrar no es una palabra para este episodio, güey. Bueno. Porque... Mi güey, ya estamos tan dentro del fango, güey. Sí, güey. Este es probablemente nuestro último capítulo ahora sí. Podía penetrar lámina gruesa, mientras que... Bueno, no voy a decir nada. Entonces, él estaba preparado... ¿Ibas a decir lámina delgada? Claro, exacto. Él penetraba lámina delgada. No, entonces... no me dejaste salir. I was out and they pulled me back in. Bueno, entonces realmente el lugar, y esto penetraba la mina. Esto es importante, la minita. Esto es importante para entender los groseros errores que ahora en un rato les voy a contar que cometió el Estado, las fuerzas federales en ese lugar cuando este hombre tenía realmente un armamento de un ejército. Tenía un ejército y aparte gente muy instruida en disparar, practicaban tiro de manera habitual, o sea, todo el mundo sabía manejar armas, tenía un ejército. Sí. Okay. Sí. Y pues justo pues para preparar a su población para la batalla era que hacían estos ejercicios matutinos, sobre todo los niños, pero para los niños justo fue para los que empeoró la situación, porque en esta preparación de la batalla final los comenzaron a poner a pelearse entre sí y los niños que no pelearan con la suficiente ferocidad eran golpeados con el ayudante. ¿Qué es el ayudante? La vara con la que los golpeaban. Okay. Ahí es que Koresh tiene, o sea, esto de las armas, él dice que es por una revelación divina, que hay que almacenar armas porque ahí viene el juicio final. Y también algo que impulsó a que empezaran a juntar más armas fue que Koresh se dio cuenta de que era muy buen negocio. O sea, claro, güey.
en el tiempo libre de los seguidores modificaban las armas, las limpiaban, compraban armas baratas, las que podían las vendían en shows de armas, que son estos shows que ahorita, o sea, si ves las noticias de Estados Unidos, es donde muchos tiradores de estas masacres en escuelas y así, donde Compran consiguen sus armas. Sí, porque muchas veces no te piden identificación, no te piden antecedentes pedagógicos, o sea, nada. Cualquiera puede llegar ahí con dinero en efectivo y comprar un arma. Pues ahí es donde... Que eso, perdón, Bobby, Ujú. pero justo este punto que estás haciendo es parte de lo que para mí es la hipocresía y la contradicción que termina generando la tragedia de Waco. A ver. Porque, a ver, si quieren empiezo a contar el asedio o el origen del asedio y si te queda algo más, ahora lo concluís, pero me parece que es importante porque justo trajiste este tema del acceso a las armas. Pero la ATF, que es la administración de armas, tabaco firearms, y... alcohol y tabaco, Ajá. de armas, alcohol y tabaco de los Estados Unidos, tiene una orden de allanamiento de Mount Bomber, no iba a decir. Esa es la Reserva Federal de los Estados Unidos, de Mount Carmel, por la posesión de armas. Cuando en los Estados Unidos y sobre todo en el estado de Texas, la posesión de armas es casi libre y no hay muchas sanciones. Incluso hay una defensa hasta constitucional a Sí. ese acceso a las armas. Y lo mismo a la libertad de culto. Entonces, les parecía peligroso Koresh porque tenía demasiadas armas, usando las reglas del Es que yo Estado. encontré algo diferente, ¿eh? A ver, ¿qué Yo encontraste encontré que los servicios de protección de menores le avisan al FBI de esta investigación que hicieron y el FBI le turna el caso al Buró de Alcohol, Armas y Tabaco, a la ATF. Y en esa, cuando se los turnan, empiezan a investigar la comunidad. Y ellos detectan, o esto es lo que dicen, un paquete que llega por UPS que contenía granadas de mano. Y las granadas de mano sí son ilegales. Está bien, sí, ellos dicen que había granadas de mano, pero la orden de allanamiento que tienen es por todo el armamento. Ok. Ellos tienen una orden de allanamiento para quitar todo el armamento. Y en una entidad religiosa, cuando sabemos que en particular en el estado de Texas, como decíamos, todo el mundo tiene armas y las entidades religiosas son nefastas. Entonces es como que quieren entrar a este lugar a toda costa por la cantidad Claro. y porque ya entendían que era un peligro Koresh, Sí. que eran un peligro los davidianos, pero Koresh estaba jugando con las reglas del gobierno de los Estados Unidos. Sí. O sea, Sí. Koresh nunca hubiera tenido todas las armas que tenía si no hubiera sido por lo fácil que es acceder a armas en los Estados Unidos, Sí. y en particular en Texas. O sea, lo van a buscar por jugar con las reglas del Estado y encima lo hacen todo mal, que ahora cuando termines lo cuento, ¿no? Sí, pues si quieres, dale. Yo también Bueno, tengo algunos datos. Vamos si quieres platicándolos. Te sigo contando entonces. Bueno, se organiza, se hace la investigación, se llega a la conclusión de que es necesario realizar el asedio o el allanamiento en Waco por el conocimiento de la cantidad de armas que tenían. De hecho, la acusación es tenencia masiva de armas y abuso sexual, pero en realidad la ATF no cubre el abuso sexual, es por la tenencia masiva de armas. Ujú. O sea, eso es lo que digo, se me hace súper hipócrita en los Estados Unidos perseguir a alguien por tenencia masiva de armas, ¿no? O sea, si le hubieran puesto por armas que cerrar el ilegales, estado. órale va, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Organizan el asedio, organizan este allanamiento, y lo que ellos tenían como factor determinante, la ATF, era el efecto sorpresa. O sea, Ujú. que los davidianos no supieran que se iba a allanar. Ellos consiguen la orden judicial, todo, preparan a la gente, pero cometen un error muy grave que les termina saliendo carísimo, que es que le avisan a una parte de la prensa de que se va a realizar este asedio.
Un asedio que ellos calculaban que en 3 horas se terminaba porque ellos pensaban entrar por sorpresa y no encontrar a nadie armado, llevarse las armas, arrestar a quienes correspondiera y terminar con el asunto. Le avisan a la prensa y uno de los camarógrafos que va, que es un freelancer que después lo va a vender a medios de comunicación, cuando está yendo para el allanamiento, para el asedio de la propiedad, se pierde. Se pierden los caminos rurales que llevan a Mount Carmel. Y ve que viene el cartero rural, el que se encargaba de repartir el correo en esa zona. Y entonces le dice, escúchame, vos podés decirme dónde es Mount Carmel porque la verdad que estoy perdido, no sé llegar. Y entonces el cartero, que era de la comunidad y que era muy cercano a Koresh, de hecho era el cuñado de Koresh, y era un tipo absolutamente fanático porque su mujer, cuando Koresh impone la poligamia y que todas las mujeres eran de él, se va, abandona la comunidad, entonces él queda solo con sus hijas, entre ellas esta niña de 9 años que es la que da el testimonio. Esto está en el documental, si quieren verlo, es muy interesante. Pero este cartero le dice, ¿por qué? Y entonces el camarógrafo que está perdido le dice, porque va a haber un allanamiento en la comunidad. Y entonces el tipo se apura, le va a contar a Koresh, y ellos tenían un infiltrado adentro de la propiedad. Robert Rodríguez, exactamente. Robert Rodríguez era un infiltrado de la ATF y les avisa, les dice, escúchenme, ya sabe que van a venir. Y ahí viene el error gravísimo. Esto lo cuenta un tipo que fue baleado. Hay algo muy gracioso en el documental, si lo quieren ver. Hay un representante de cada uno de nosotros, los herejes. David Thibodeau, si tienen oportunidad, es Bobby. A mí me toca el rol de este pobre hombre Bill Buford, que es uno de los agentes especiales de la ATF, y por supuesto el corsario es David Koresh, ¿no? Pero bueno, entonces les avisa, Rodríguez les dice, che, ya se sabe. Y entonces todos dicen, bueno, entonces perdimos el efecto sorpresa, no podemos avanzar, pero la ATF decide avanzar igual. O sea, si ellos, que fueron con el efecto sorpresa, que querían hacer un allanamiento limpio, cuando reciben la información de su infiltrado, de que Koresh ya sabe y que se va a armar, hubieran abortado la misión, todo esto se hubiese evitado. Todo. Sin embargo, pese a perder el efecto sorpresa, deciden avanzar igual y les sale como el orto. Sí, se pudre la momia durísimo. Los esperaban con cientos de armas. Terminan muriendo 4 oficiales de la ATF. Muchos otros quedan heridos. Tienen que pedirle un alto el fuego a Koresh. Koresh está herido también adentro de la propiedad. Le pegan 2 balazos. Pero Koresh les da el alto el fuego para que puedan rescatar a sus oficiales heridos. Tan mal preparado estaba el asedio que no había ambulancias. Tienen que llevar, por ejemplo, a uno de los agentes de la ATF, lo tienen que llevar en la trompa del auto de los periodistas, porque no había ni ambulancias, no estaban preparados para el asedio que hicieron, y mucho menos con la gente de adentro de Mount Carmel sabiendo que se les venían, sabiendo que justamente iban por tener acumulación masiva de armas. No, y además te agrego una cosa, la ATF consideró brevemente hacer el arresto de Koresh en el pueblo mientras él iba a comprar víveres y decidieron no hacerlo así, sino intentar hacer el arresto en el complejo. Sí, porque querían llevarse las armas. Sí. Bueno, como consecuencia de esto, como les sale tan mal y mueren 4 de ellos, bueno, la propiedad queda asediada, un asedio que dura 50 días, 53 días creo para ser exacto, en el cual, como para no ser muy extenso y lo pueden ver en el documental, pero los davidianos y Koresh, que está en permanente comunicación con los negociadores, liberan a cerca de 30 rehenes
muchos niños liberan, muchas mujeres, algunos hombres. Y cada vez que había liberaciones de rehenes, por ejemplo el 21 de marzo, que es un día clave, habían liberado como 14 rehenes e iban a liberar como 20 más. ¿Y saben qué empiezan a hacer las fuerzas de asedio del FBI que estaban en contra de la negociación de rehenes? Agarran los tanques y empiezan a pasar por arriba de los autos antiguos que tenía Koresh para que Koresh no libere más rehenes. O sea, empezaron a boicotear la liberación de rehenes. ¿Por qué? Bueno, se supone que porque el FBI, como había habido 4 muertos, no quería de ninguna manera que Koresh saliera vivo de ahí. O sea, querían llevarlo a Koresh al límite para poder entrar y matarlo, porque querían sangre. Entonces tenías el trabajo de los negociadores intentando liberar gente y el trabajo del equipo de fuerzas especiales del FBI boicoteando a los negociadores. Por ejemplo, un negociador le había prometido que liberaran a una madre porque habían sacado a un chico, y entonces liberan a Katie Schroeder, que es una madre, y cuando la liberan, los del FBI se la llevan presa para que se viera dentro de la casa que se la llevaban presa, para que no liberaran a más gente, para que nadie más quisiera salir. Porque Koresh dejaba que quien quisiera irse de la propiedad se fuera solo, no se los impedía. Entonces, claro, cuando ven que el que sale va preso, nadie más quiere salir. O, por ejemplo, cuando estaban liberando rehenes, los del FBI que habían tomado un edificio, un estacionamiento trasero de la propiedad, empiezan a poner música y ruidos, por ejemplo, ruidos de gatos siendo asesinados a todo volumen para volverlos locos a los que estaban adentro de la propiedad. Oye, pero justo yo encontré que hubo un momento que le prometieron, que Koresh pidió que uno de sus sermones fuera transmitido en la radio y que si hacían eso, él iba a liberar a toda la gente, iba a hacer que salieran. Pero encontré que el FBI cumple y transmiten en la radio el sermón y que Koresh no cumple. Y él dice que Dios le dio instrucciones de esperar hasta recibir más instrucciones divinas. Eso es así. En realidad, esto es una variación de eso. ¿Cuál era la cuestión? Sí, o sea, entonces parece que esto hace que el FBI se desespere, y es que cuando empiezan a echarles la luz de noche para que no duerman, que les ponen música, que ¿qué más les hacen? Les cortan la luz también, y entonces esas medidas hacen que Koresh se desespere y que ya no quiera sacar gente. Exactamente. Pero entonces porque la cuestión era que Koresh traen los tanques. Koresh saliera él. Ajá. Porque lo que él incumple no es dejar salir gente, porque la gente podía salir. Sí. Lo que él incumple es salir él. Y como él no salía y la gente adentro lo amaba, nadie más sale. Él iba a salir y ahí dicen que le jugó y que les mintió y todo, pero la realidad es que vos no podés juzgar las acciones de un demente como era Koresh, sino que vos tenés que juzgar las acciones de quienes sí estaban logrando sacar gente mientras otros se lo boicoteaban. Porque Koresh es verdad que no quiso salir, porque yo creo que Koresh ya estaba completamente desquiciado. De hecho, lo que los propios negociadores dicen es que no era... El FBI dice que era un estafador, pero los negociadores que estaban como completamente enfrentados con el equipo especial del FBI dicen que no, que el tipo era un fanático convencido de su mensaje religioso. Entonces, la realidad es que estaban saliendo mucha más gente y el FBI lo iba boicoteando. Y cuando termina esto en la peor situación, que es el incendio se da poco después de que el FBI tira gases lacrimógenos adentro de la propiedad. Sí. Se provoca el incendio, que se provocan 3 incendios en simultáneo en 3 lugares distintos, pero nunca está claro quiénes provocaron los incendios. Pero además lo de los tanques y lo del gas lacrimógeno lo autoriza la Procuradora General, ¿no? Engañada. La Procuradora General lo autoriza, acababa de asumir, y ella lo autoriza engañada porque el FBI le dice que había evidencias de maltrato a los niños constante y que era urgente que se produjera, y le ocultan a la procuradora, que era Jean Reno, creo que era el apellido, sí,
le ocultan los videos que había mandado Koresh en los que los niños estaban alrededor de él y decían que estaban contentos y que estaba todo bien y que se los veía bien. Pero no yo se te los puedo muestran. completar esa parte. Porque el Sí. FBI creía eso. ¿Ves que liberaron a 14 niños más al inicio Sí. del sitio? Pues esos niños pasaron al cuidado de los servicios de protección de menores. Y ya que estando en el cuidado de ellos, se les empezaron a hacer entrevistas, evaluaciones psicológicas, médicas. Ahí es que vieron que muchos habían sido muy golpeados. Y una de las cosas que encontraron es que les preguntaban, oye, ¿qué crees que pase con la situación? Y los niños respondían, ¿todos vamos a morir? O cosas como, vamos a hacer que todos ustedes exploten. Claro. Los niños también dijeron que al ser entregados, sus padres les dijeron que los iban a ver en el cielo. Y también los reportes concluían que era muy probable que además de que los niños, además de haber vivido violencia física y sexual, también habían estado expuestos a técnicas psicológicas destructivas como la vergüenza, la coerción, el miedo, intimidación, humillación, culpa, agresión y el abuso de poder. Uno de los resultados de esto es que veían a David como una figura paterna por encima de sus papás. Claro, o sea, le sí, tenían si más amor. Si él les prohíbe tener la familia junta, sí. No, y lo que decían los Koresh era un psicólogos, monstruo. lo que decían los psicólogos es que David logró que los niños como que sustituyeran la palabra miedo por amor. Entonces, cuando ellos decían I love David, yo le tengo miedo. Claro. O sea, una de las cosas que también descubrieron es que los niños, después de ser liberados y ya estando días después de haber sido rescatados del complejo, tenían frecuencias cardíacas de hasta 140 pulsaciones por minuto, cuando lo normal para un niño es entre 70 y 90. Entonces, pasaron semanas para poderlos normalizar y lo que creían los psicólogos y psiquiatras es que los niños estaban en un estado permanente de terror. Yo no dudo que todo eso sea, por supuesto que es cierto, pero la otra realidad es que hay 28 niños que se murieron Sí. por el accionar excesivo Sí, y sí, contradictorio del propio Estado, porque la realidad es que los negociadores estaban sacando gente, habían logrado sacar un montón de gente y todo eso se corta por todo ese asedio. O sea, Sí, y por las echarle la culpa a luces. un loco de que se comporte como loco. Bueno, volviendo al tema, se le tira el gas lacrimógeno, empiezan los incendios, mueren prácticamente todos, se salvan 3 o 4 que logran salir por los tejados. Mucha gente no salía porque tenía miedo de que si saliera les iban a disparar los del FBI, pero cuando entran a encontrar los cadáveres, la realidad es que la enorme mayoría no murieron carbonizados, murieron con algún balazo en la cabeza. Koresh, por ejemplo, murió con un balazo en la cabeza. Ajá. Su número 2, Steve Schneider, también murió O sea, de un entraron a balazo. ejecutarlos. No se sabe porque el Pues FBI es que no mames, ni modo que el pinche- FBI se apuró mucho en decir que se mataron entre ellos, pero la realidad es que no hay ninguna evidencia y los sobrevivientes dicen que Koresh podía hacer cualquier cosa, pero que no era suicida. Y de hecho, Sí, los eso sí psicólogos que investigaron el caso dicen que Koresh no tenía no completaba ningún requisito de ser suicida y que por eso aguantó tantos días, que él nunca se hubiera matado. Lo que el FBI dice, como información oficial, es que Schneider, su número 2, dándose cuenta a último momento de que Koresh era un mentiroso porque Koresh quiere salir del incendio, lo ejecuta. Pero lo que dicen, no hay ninguna evidencia de esto, no hay grabaciones, no hay nada. Lo que dicen los sobrevivientes es que esto no tiene ningún sentido y que lo más probable, teniendo en cuenta que habían tirado gases lacrimógenos con lo cual no se veía nada y habían empezado esos incendios misteriosos, es que los hayan matado el propio FBI. Entonces, Que es lo más seguro, güey. tenemos un incendio en el que murieron, al final mueren, o sea, buscaban salvar a los chicos, terminan muriendo todos, además de que mueren como 70 adultos. Sí. Y cuando vos vas analizando que desde el día 1, salvo los negociadores, todo el grupo de fuerzas especiales del FBI, lo que querían era sangre por los 4 muertos, llegaron a hacer cosas como, por ejemplo, alguien informaba que había un francotirador adentro de la casa,
de Koresh adentro de Mount Carmel y le hacían obligaban a los negociadores a que le dijeran a Koresh, che, vimos un francotirador, con lo cual, ¿qué hacía el francotirador? Se escondía mejor en otro lado, perjudicando, o sea, ya no lo podían ver, cuando lo lógico era no decirle, vimos a tu francotirador, para tenerlo bajo control. O sea, se iban boicoteando permanentemente. O sea, ponían a un negociador. Por todos lados. Ponían a un negociador, esta es tremenda. Pusieron a un jefe de negociación que es el que logró liberar a todos los rehenes que se logró liberar. Los liberó este negociador, que no me acuerdo el nombre. Los sacaron y lo mandaron a Medio Oriente a un entrenamiento impostergable. Cuando estaba en el medio de probablemente la peor situación de rehenes de los Estados Unidos. Y no ponen a nadie en su reemplazo. Wow. La verdad que todo te hace suponer que si bien, por supuesto que el responsable de todo esto es Koresh, en forma indirecta por haber generado la situación, la forma en la que se manejó toda la situación termina llevando a las muertes por culpa del Estado. Sí, no, hay mucho por qué criticarle al gobierno de Estados Unidos, porque pues justo ellos tienen las leyes y el ambiente que propicia que existan estas organizaciones religiosas, que se puedan almacenar armas de esa manera, que haya este tipo de fanáticos. Pero, a mí lo que me llama la atención de esta historia es como en un principio era una comunidad religiosa bastante normal. O sea, tenían ciertas, o sea, tal vez eran medio de golpe de pecho, medio fanáticos, pero pues nada que no veamos como con los mormones, ¿no? Uno podría decir, ay, qué chistosos, ¿no? Los davidianos ahí en sus complejos que sí salen a trabajar, pero viven todos ahí, pues rezaban mucho, pero al final ese es como el caldo de cultivo, y si les llega un líder carismático, psicópata, como que la estructura mental que tiene mucha gente con ese nivel de religiosidad hace que acepten automáticamente a estos líderes tóxicos que hacen que tengan estos resultados espantosos. Totalmente. Para mí ese es este caso. ¿Y qué pasó después, Durán? A mí lo que dice Bobby se me hace muy interesante y creo que es una conclusión del tema que podemos abordar, o me gustaría abordar, y es que no sé, güey, a lo largo de los pinches 3 años que llevamos, ¿no? De haciendo esto, hemos de alguna manera, pues logramos comprender desde ciertas aristas, de ciertos puntos, al menos dentro de lo que, pues, de los límites que nos impone la información que se encuentra a nuestra disposición, que las religiones, pues, cuentan con una característica que en lo personal considero que se asemeja mucho a los efectos de drogas muy adictivas, güey. O sea, la necesidad de creer que todo va a estar mejor y que los destinos divinos son reales, si bien, pues, ayuda, ¿no? Puede llegar a ayudar en ciertos puntos a sobrellevar momentos difíciles. También te encarcela, güey, en una prisión, pues, como ideológica, que termina por limitar tus alcances. Vaya, no siempre es que no los tengas, ¿no? Sino que son puertas de acceso restringido que hace muchos años te dijeron que tenerlas era buena idea, güey. Ajá, y por tu edad y tus ganas de pertenecer, no sé, decidiste comprar esas cadenas, güey. Te exponen también a estas doctrinas antes de que tengas la capacidad de discernir que te conviene y que exactamente, para allá voy. Es que casos como el de hoy nos demuestra que el poder del adoctrinamiento religioso y el comportamiento sectario que estamos viendo, que no hemos visto en esta, sino que hemos visto en bastantes otras y sectas, pues me gustaría que profundizáramos un poco en las consecuencias, en este caso específico, sobre 2 personas, ¿no? Que para mí es lo que encontré de lo posterior a todos estos eventos. Ajá. Y que son, para mí es Sheila Martin, que es la madre de 7 hijos. Ajá. 4 de ellos y su esposo murieron en el incendio en Waco, y ella dijo en una entrevista: mis hijos fueron quemados vivos porque Dios lo quiso así.
No madre. espero que lo entiendas, le dijo al entrevistador. Muchos dirán, y seguro tendrán razón en algún punto, que las creencias pues muchas veces ayudan a soportar momentos difíciles en la vida. Pero en esta ocasión en particular, yo la neta sí los invitaría a ir más allá, más atrás, cuando encuentren plausibles estas ideas. Por ejemplo, sin duda, le repito, la tragedia de Sheila Martin al perder a sus hijos, a su pareja, de una forma tan cruel y dolorosa como es quemarte vivo, es suficiente para justificar creencias religiosas para soportar este dolor, ¿no? Probablemente para algunas personas. Pero tampoco podemos dejar atrás que Sheila y su pareja fueron manipulados previamente por un líder sectario que no solamente era violento, sino también pederasta. Y que el adoctrinamiento llega a tener tantos alcances como para lograr justificar estas conductas o minimizarlas. Y lo que quiero y no quiero que esto se entienda como pues es lo que pasa si te metes a una secta, cabrón, te chingas. No. El punto a lo que voy es que, y lo que quiero decir es, si ese incendio no hubiera existido y las autoridades no actúan como unos completos imbéciles, como explicó Vasco, sigue existiendo la posibilidad de que esta familia hubiese sido abusada física y mentalmente por el resto de sus días, generándole daños irreparables. Y no estamos hablando de personas sin preparación, güey. Estamos hablando de Douglas Wayne Martin, que era la pareja de Sheila, era un abogado formado en Harvard, güey. Su madre. O sea, Sheila cree bueno, no sé si esté viva todavía, lo que yo encontré sí está viva, cree actualmente y fervientemente que su familia se encuentra inconsciente esperando ser resucitada, güey. Ay, no. Para que pueda viajar al reino de los cielos y dejar atrás a los ateos. O sea, si bien, pues es verdad que las autoridades actuaron muy mal, eso no quita que David Koresh no le temblaban las manos para llegar a esos extremos. Güey. Sí. No, está bien. Eso sin duda que es real, pero también es real que ya tenían. Las autoridades estuvieron mal. Eso no queda Las duda, autoridades tenían una orden para entrar y buscaban un efecto sorpresa, y cuando se les cae el efecto sorpresa, entran igual. Totalmente eso. Eso yo no lo voy a quitar del renglón. Que le podían hacer a Koresh. Yo no lo voy a quitar, pero yo quiero ir al lado que siempre combatimos, y es el caer en este tipo de movimientos. Sí. Él le dijo a sus seguidores años antes que iba a haber una batalla apocalíptica con Babilonia y hombres uniformados, y que habría destrucción y fuego y muertes. O sea, Sheila en una entrevista en CNN dijo que David tenía razón, güey. David es el Mesías y volverá. Ahora solo tenemos que esperar el paraíso. Y por otro lado, el otro compañero de Sheila que también sobrevivió, Cliff Doyle. Cliff Doyle, ya nada más para cerrar, Cliff Doyle su hija de 9 años mantuvo relaciones con este güey. Y cuando le preguntaban, le dijeron que qué pedo, es el que les platicaba hace rato, que dijo: pues cuando lo escuché por primera vez dije, este güey no sé si es un enviado por Dios o es un enfermo sexual, pero cuando me lo demostró con la Biblia, dije, entonces sí, mi hija tiene que estar con él. Pero, o sea, Ale, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que decís. ¿Por qué hago yo hincapié en las autoridades? Porque, y esto es algo que vimos muchas veces entre en broma y en serio, no es casual que estas agrupaciones una y otra vez, y estoy seguro que mientras hablamos ahora debe haber 30 o 40 más en este momento funcionando así, se reproducen como epidemia en los Estados Unidos. El caldo de cultivo cultural de los Estados Unidos, que cada vez más va hacia los fanatismos. O sea, tenemos estados como la Florida, como Oklahoma, como Georgia, donde cada vez las leyes son más prohibitivas de todo lo que no sea religioso. Tenemos un 40% de la población que cree que el mundo tiene 5.000 años. Sí. O sea, el propio Estado toma malas decisiones para acabar con lo que el propio Estado permitió que exista. No solo desde el acceso a las armas, sino
desde facilitar a estos líderes religiosos Y deberían sectarios. de tener protocolos muchísimo más cabrones para Totalmente. enfrentar este tipo de situaciones. Claro que sí. O sea, Es ese una lado yo cultura ni lo que discuto, construye güey. Eso es así. permanentemente David Koresh. O sea, Eso es Estados así. Unidos construye un David Sí, Koresh. Por eso atrás del les otro. pasó lo del Sí. 6 de enero. ¿Qué cosa? Lo de que un montón de fanáticos creyentes en teorías de conspiración fueron a intentar derrocar El asedio de la Casa Blanca. Sí, 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 claro. Sí, es claro. así. Pues lo hemos visto cuántas sectas salen de Estados Unidos. O sea, la mayoría ha brincado de ahí, se ha deformado y se han vuelto violentas ahí. O sea, es eso, nos hace como que enfocarnos un poquito en qué tan viable es esta política de toda la libertad de creencia, hasta dónde tiene como lo sabemos, no todo derecho ningún derecho es totalitario, es total, güey. Tiene que tener un límite, güey. Tiene que haber Sí, un porque punto. no es libertad de creencia, ni siquiera es prioridad de creencia. Claro. Te la exactamente, llevas güey. mucho más fácil como creyente que como no creyente en los Exactamente, güey, O sea, exactamente. lo difícil que es no ser creyente en los Estados De hecho, hay Unidos. estados que no te Sobre permiten... todo en estos lugares como Texas. Hay estados que no te permiten participar para un cargo de elección popular si eres ateo. Claro. Claro. Y no es casual. Tenés un culto a las armas. Un culto a la ignorancia cada vez más fuerte. Lo que está pasando en la Florida con la legislación es nefasto. Es impresionante. Entonces, sumás todo eso a los cultos a la personalidad que hay también en los Estados Unidos y te da 100 David Koresh. Entonces, cuando después toman las decisiones que toman para combatir a un producto de su propia sociedad y encima son tan malas las decisiones, y vos decís, echarle la culpa a David Koresh solamente de esto, David Koresh es un tremendo pero hijo de puta. tampoco es el punto, ¿no? Dejarle toda la carga a ese güey, obviamente. No, totalmente. No. Totalmente. Yo lo que quiero priorizar es lo que pasa, porque la gente que nos escucha está acostumbrada a que hablemos de las consecuencias de una secta Claro, como totalmente. esta, y este adoctrinamiento a mí se me hace de los más cabrones que hemos visto, güey. O sea, Sin duda. está muy, muy fuerte lo que hace este güey, y el poder de convencimiento se me hace derrocha a todos los otros, güey. Se me hace increíble lo que este cabrón logró, güey. Siento que está ahí arriba con Ahora- Jim Jones. Con Jones, exactamente, con Jim Jones. Exactamente. No, y con el que analizamos cuando hablamos, que creo que fue en un roast y revisión, el mormón El de los tenía mormones su fundamentalistas, secto sí sí, está ahí arriba. exactamente. También con él. Ahora, de nuevo, otro elemento que tiene que ver con la cultura. Tienen una represión sexual tan grande Sí. que están abiertos a cualquiera que les dicte reglas de cómo vivir su sexualidad. Sí. Y eso tiene que ver de nuevo con lo mismo. Es impresionante. Y no es extraño que en una cultura como la de los adventistas termine surgiendo un tipo que les diga, no, ustedes no pueden coger más. Pero yo sí, Cojo y yo con solo. las niñas. Porque no es tan distinto a lo que ya les habían dicho Sí. Sí. de cómo vivir su sexualidad. No hay mucha diferencia. No. La sexualidad es para Dios con distintos matices, pero la regla sigue siendo la misma. Ahora, Koresh dice, yo soy Dios, la sexualidad es para mí, Claro. pero son matices de una misma raíz cultural. Sí. Totalmente. Alta, se nos alta alargó un poquito amargura, esta chingadera, Alta güey. amargura. Horrible. Sí, horrible. sí, está feo. Pero cerremos con esto el capítulo, ¿les parece? Sí. Me parece. me ¿Qué parece. vamos a Me anunciar? parece. Anunciemos algo para cambiar el tono. A ver, en Patreon hay muchas sorpresas para cuando escuchen esto. Hicimos una carga de contenido muy fuerte para festejar los 150 episodios. Grabamos un episodio con una Patreon y con Patreons en vivo, que lo van a ver muy pronto. Tenemos una sorpresa en Patreon que no la saben ni siquiera Bobby y Alejandro mientras grabamos esto. Así que El pack del Vasco. y muchas cosas más, así que 2023 es el año de herejes en Patreon. Suscríbanse, es donde más nos ayudan. Sí. Y nosotros a cambio les damos material de Caro Hernández Solís, de nosotros tres por separado, de nosotros tres juntos, cosas que quedan afuera de los episodios.
además de las entrevistas exclusivas que hicimos cuando hicimos los Sin libros. los sin libros, todos los roast y revisión con Larvita, en fin, Patreon es el lugar que más nos sirve y si ustedes se suscriben, a cambio nosotros les damos un montonazo Sí. de material Sí, de sí, calidad. Sí, sí, es cierto, querido Vasco. Y también estamos en redes sociales, amigos, para que nos manden sus presentaciones para el Corsario, para que me digan qué objeto de tamaño normal quieren que sostenga en el próximo episodio, para que respondan a los prejuicios que tienen sobre nosotros en las encuestas de Vasco, todo lo que ustedes quieran. Muy divertido los prejuicios. Sí, lo de la los verdad, son prejuicios está espectaculares. muy... Hay gente hablando de tu ombligo, Sí, Roberto, por sobre de qué tamaño es, nos sí. dicen fresas, nos dicen alcohólicos, estuvieron fuertes los... Todo es verdad. No voy a afirmar ni negar nada. Pero bueno, síganos en Herejes el podcast en todos lados, en todas las redes sociales, incluso TikTok. Individualmente nos encuentran como vasco.hereje, corsario.hereje, bobby.hereje. Síganos. Y creo que es todo. Gracias al cielo que ya no tenemos que seguir hablando de este tema horrible. Este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el podcast. Adiós. Vámonos. Ay. Bye bye. Casero Podcast se hace audio. ¡Chavos, banda! A su madre, qué amargura, güey.